Hola, un saludo para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Catalina Botero, soy maestra de lengua castellana aproximadamente hace 17 años. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Soy yo quien nos va a acompañar en este proceso de desarrollo, de planteamiento, de recomendaciones y de todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica en las pruebas ICFES. Entonces, con mucho entusiasmo, mucha energía, vamos con toda. Y con respecto a este contenido local, hay una serie de recomendaciones. Primero, es hacer una lectura activa donde ustedes puedan identificar los elementos locales de ese texto. Ya vimos con el texto anterior cómo hay algunos elementos que precisan información, ¿cierto? Prestar mucha atención a los detalles y, si podemos, ir tomando nota mientras se lee. Todas estas recomendaciones son a priori, ¿cierto? Antes de presentar pues las pruebas, como para que nos vayamos entrenando en todo esto. También podemos llevar a hacer un resumen después de haber leído el texto y practicar la identificación de esos elementos locales. Recordemos que una de las macro reglas del resumen precisamente es la selección, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ya seleccionado lo local, podemos volver a crear. Otra que es súper importante, mejor dicho, que es buenísima, es el subrayado y anotación. Este subrayado lo tenemos que hacer de manera consciente, no coger el resaltador pues y no, sino que enfocarnos en eso local, en eso específico, en esos detalles que nos está brindando el texto. También se pueden hacer anotaciones al margen de los detalles que más son relevantes. Y pues las pruebas de comprensión no sobran. Hay que hacer pruebas de comprensión en línea, pruebas que nos lleven a buscar estos elementos y practicar mucho todo tipo de lectura. Cuando hagamos cualquier lectura, hacerla de manera consciente y decir, acá estoy viendo el sentido global, acá estoy viendo elementos locales, aquí estoy encontrando funciones básicas de contraste o de complementación, ¿cierto? Ya con toda esta información y con toda esta ventaja que nosotros tenemos, pues va a ser más fácil que podamos sobresalir con respecto a otros estudiantes. Procedamos entonces a la lectura del texto. Dice así: la cuestión sobre el lenguaje inclusivo convoca a diversas disciplinas de las ciencias sociales, no solo a la lingüística, para su observación y comprensión, pero es sobre todo un fenómeno que trasciende las lógicas académicas para convocar a los sujetos hablantes a ser conscientes de sus elecciones lingüísticas al nombrarse y nombrar a los demás, y de algún modo existir. George Steiner, en su libro Presencias Reales, nos insta a reflexionar sobre esa relación entre el lenguaje y la otredad. El lenguaje existe porque existe el otro, de ahí que sea un debate vehemente y apasionado. ¿Qué posturas se reconocen en este debate? Por una parte, un grupo importante de personas están en contra del uso del lenguaje inclusivo. La presentación por parte de diputados de un proyecto de ley para prohibir su uso en los colegios y emplazamientos para evitarlo en las sesiones de la Convención Constituyente representa un ejemplo. Los argumentos apuntan a evitar alteraciones y aberraciones, pues estos cambios estarían impulsados por ideologías de género para subvertir la lengua considerada como un emblema patrio. ¿Desde qué visión de la lengua se esgrimen estos argumentos? Esta es concebida como un conjunto de normas establecidas sobre la base de criterios de corrección y aceptabilidad, legitimados por una élite académica. Por tanto, la principal tarea es conservarla y protegerla. ¿Por qué cuidar la integridad de la lengua? Por otra parte, distintas agrupaciones y colectivos exigen el uso de nuevas formas lingüísticas para visibilizar la diversidad de géneros más allá de la distinción heteronormativa, según sexo biológico. De ahí de la creación de formas como e, arroba y x, que tensionan las estructuras y patrones conocidos de nuestra lengua. Sin duda, estas marcas lingüísticas dan cuenta de una profunda necesidad de los sujetos hablantes de visibilizarse en el discurso. De esa propuesta del lingüista Eugenio Cosseriu sobre la existencia en el mundo a partir de la delimitación de la lengua. Por tanto, podemos extender esa idea al derecho de cada sujeto a hablar desde su diferencia. Está tomado de la revista universitaria Especial Debate en torno
al lenguaje inclusivo. Ahí abajo pues está como el link. De hecho también es un fragmento, el texto es más amplio, muestra varias posturas y trata como de respaldar cada una de las que ya vimos aquí. Entonces acá estamos viendo que en general se está hablando del lenguaje inclusivo, pero nos están mostrando unas particularidades, ¿cierto? Y aquí dentro de la pregunta vamos a ver cuál es esa información local que tenemos que señalar en el texto, pues para poderle dar respuesta. Dice, ¿qué agrupaciones y colectivos exigen el uso de nuevas formas lingüísticas para visibilizar la diversidad de géneros? Entonces ya vimos, lo global es el lenguaje inclusivo, pero dentro de lo local encontramos que hay unos colectivos que están exigiendo prácticamente esa visibilización a partir de ese lenguaje con el tema que tiene que ver respectivamente a la diversidad de géneros. Entonces, los diputados que presentaron un proyecto de ley, ¿son ese colectivo y esas agrupaciones los que están exigiendo eso? B, un grupo importante de personas que están en contra del uso del lenguaje inclusivo. C, distintas disciplinas de las ciencias sociales. O D, diversas agrupaciones y colectivos. Yo creo que aquí la misma respuesta está dentro de la pregunta, ¿cierto? Porque es como una pregunta que está muy desde lo literal y está planteada de una manera que tenemos que hacer simplemente como un ejercicio de percepción literal. Sin embargo, vamos a darle una miradita. Bueno, y yo les quise traer este tipo de pregunta porque a veces dentro de los textos encontramos que hay cosas que son como tan obvias que nosotros decimos no. Eso no puede ser la respuesta porque sabemos que este tipo de preguntas siempre tiene como una trampita o una cascarita, entonces nos vamos como por las ramas, como buscando lo difícil. Lo importante no es únicamente de qué manera está estructurada la pregunta, sino también si nosotros tenemos las herramientas y los argumentos pues para responder razonablemente, así sea algo que es muy evidente. Vamos a mirar entonces en este caso, ¿cierto? La primera, o sea, la respuesta correcta inmediatamente nos va a dar el descarte de las otras. Para este caso podríamos decir que la respuesta correcta es la D, ¿cierto? Porque el texto menciona, pues por obvias razones, primero porque nos están diciendo que cuáles son las agrupaciones y colectivos que están en busca de esto. Ahí nos responde que diversas. ¿Por qué? Porque en algún apartado nos están mencionando que los diputados, pero si nosotros somos muy atentos, allá lo que nos están diciendo es que los diputados presentaron un proyecto de ley para prohibir el lenguaje de uso inclusivo en los colegios y en los emplazamientos. Esto está representando entonces una postura en contra del uso de las nuevas formas lingüísticas para visibilizar la diversidad de género. Entonces esto inmediatamente nos descarta la A, ¿cierto? Porque ese podría ser el otro colectivo, el de los diputados. Ahí nos está mostrando. Nos dice que hay algo como muy en general, que son diversas agrupaciones y colectivos, y uno de esos colectivos podrían ser los diputados. Ahí en esas dos entraría uno como en el debate de pensar cuál de las dos es la que está en esa función, pero ya vimos que precisamente los diputados son los que están en contra. La opción B no sería correcta porque aunque nos dice que hay un debate vehemente y apasionado sobre el lenguaje inclusivo, el texto no está especificando sobre un grupo de, pues como que haya una postura que sea de personas importantes. No aplica esa generalidad y no hace como distinción con estos adjetivos calificativos. Y la opción C no sería correcta, pues aunque se menciona que el lenguaje inclusivo convoca a diversas disciplinas de las ciencias sociales, lo haces como para su observación y comprensión, más no para adoptar una postura sobre ese debate que hay del lenguaje inclusivo. Entonces miremos que si bien nos parece que la respuesta es demasiado obvia y que podríamos optar por decir no, eso tiene que ser una trampa, si nosotros tenemos los argumentos y tenemos el razonamiento preciso para darle respuesta de acuerdo a lo simple que se ve, pues hay que hacerlo. De todas maneras, verifiquemos que estemos en lo correcto. Correctamente, muy bien. Y con respecto a este contenido local, hay una serie de recomendaciones. Primero,
es hacer una lectura activa donde ustedes puedan identificar los elementos locales de ese texto. Ya vimos con el texto anterior cómo hay algunos elementos que precisan información, ¿cierto? Prestar mucha atención a los detalles y, si podemos, ir tomando nota mientras se lee. Todas estas recomendaciones son a priori, ¿cierto? Antes de presentar pues las pruebas, como para que nos vayamos entrenando en todo esto. También podemos llevar a hacer un resumen después de haber leído el texto y practicar la identificación de esos elementos locales. Recordemos que una de las macro reglas del resumen precisamente es la selección, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ya seleccionado lo local, podemos volver a crear. Otra que es súper importante, mejor dicho, que es buenísima, es el subrayado y anotación. Este subrayado lo tenemos que hacer de manera consciente, no coger el resaltador pues, sino que enfocarnos en eso local, en eso específico, en esos detalles que nos está brindando el texto. También se pueden hacer anotaciones al margen de los detalles que más son relevantes. Y pues las pruebas de comprensión no sobran. Hay que hacer pruebas de comprensión en línea, pruebas que nos lleven a buscar estos elementos y practicar mucho todo tipo de lectura. Cuando hagamos cualquier lectura, hacerla de manera consciente y decir, acá estoy viendo el sentido global, acá estoy viendo elementos locales, aquí estoy encontrando funciones básicas de contraste o de complementación, ¿cierto? Ya con toda esta información y con toda esta ventaja que nosotros tenemos, pues va a ser más fácil que podamos sobresalir con respecto a otros estudiantes.